Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una presentación de un análisis que hace, es un resumen de un análisis que hace un autor de libros muy conocido informático, se llama Lev Manovich, y escribe sobre el lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Él hace un análisis de cómo se desarrolla la tecnología y de alguna manera cómo eso incide en el desarrollo también de la expresión artística. Vamos a abordar solamente una parte de uno de sus libros que habla sobre los principios sobre los cuales se desarrolla la tecnología. Los dos principales, el primero es la representación numérica y esta da cuenta del proceso de digitalización. Esta digitalización o esta representación numérica se da justo cuando empiezan a aparecer las primeras computadoras, ¿sí? Digamos, de alguna manera, la computadora empieza a interpretar y a codificar las imágenes en el proceso de digitalización. De alguna manera, lo análogo es una forma continua, ¿cierto? Y cuando pasa por la computadora y esta la decodifica, ¿sí? Podemos ver la estructura de la imagen, ¿sí? Digamos, podemos verla de forma, de las unidades que la componen, ¿sí? Unidades diferenciadas que la componen y se convierte en una muestra discreta, como lo llama él en su lectura, en su libro, y hablando de lo análogo como las formas continuas. De alguna manera, al pasar por este proceso de digitalización, la imagen se descompone y también se estandariza y se adapta las creaciones a este tipo de lectura y se estandariza la lectura de alguna manera, ¿sí? Es un proceso que se repite y hay una adaptación de esa producción, de esa forma de producir. Al pasarlo por la computadora se adapta digamos, al medio computacional. Bueno, desde este primer principio nace el segundo principio, que es el principio de modularidad, porque después de conocer las estructuras que componen la imagen, podemos ver también las unidades y dentro de esas unidades podemos ver otras unidades y vamos a ver todo lo que compone la información, la estructura y cómo se va organizando de forma modular, en, en módulos, en bloques, se organiza esta información, ¿sí? Tal cual sucede como lo podemos ver en el juego del Tetris, se va organizando la información, se modula. Y podemos ver un proceso también de sustitución, donde podemos intercambiar un, un fragmento por otro, ¿cierto? Así empieza a codificarse y es el lenguaje de las computadoras como tal, para poder traducir lo que nosotros producimos. Se genera este lenguaje que modula y de alguna manera organiza y descompone y tiene que fragmentar para poder leer. De aquí nace, de estos dos principios, vamos a hablar de otros cuatro, de los de quienes de estos dos se desprenden y a partir de los cuales se desarrolla como tal la tecnología y los nuevos medios de comunicación. Aquí aparece un tema de automatización, porque al conocer las estructuras y las formas en que se organizan, ¿sí? Podemos de alguna manera coger esos fragmentos de código, digamos, y reproducirlos, ¿sí? Para usarlos nuevamente, ¿sí? Y poder predecir de alguna manera una nueva reorganización o una nueva codificación de la información. Entonces empieza
haber un tipo de automatización en los procesos de producción de la información, ¿sí? Que son procesos que se repiten y como son procesos que se repiten, se automatizan, ¿sí? Eh, el ejemplo claro es el uso de las plantillas y los códigos fuente. Los códigos fuente para crear videojuegos, uno puede con un juego crear un, un juego y con ese mismo código crear otro totalmente diferente, pero la base y el comportamiento es como la raíz de todo, es como similar. Entonces existe el tema de la automatización a partir de la predicción por la forma en que ya sabemos que se organiza la información y se estructura y se modula. Entonces, a partir de este conocimiento se desarrollan las plantillas que conocemos hoy en día, la forma en que funciona el Internet. Ya sabemos que hay una estructura, ya sabemos que hay una forma de lectura del Internet que se organiza por columnas, que hay pestañas, que hay links y este lenguaje se va estandarizando. ¿Sí? Así existan infinidad de páginas web con diferentes diseños, la base y la forma de organizarse es siempre la misma, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar ahora de la automatización. Es importante aclarar que esta automatización habla de procesos repetitivos que se hacen después y se ejecutan después de forma automática, ¿sí? Ya conociendo esta forma de producirse el contenido cuando es procesado por la computadora. Y a partir de esta automatización, ¿sí? Eh, existe, digamos, surge el desarrollo, la tecnología como tal se desarrolla gracias a esta automatización, pero también a que esta automatización permite que hayan necesidad de seguirse desarrollando la tecnología y no quedarse en la automatización de un proceso, sino que pueda existir la posibilidad de más procesos y de alimentarse, de seguirse alimentando. Entonces, cómo se alimenta y se va sofisticando la tecnología a partir de la variabilidad? Es decir, que la plantilla se puede reutilizar en diferentes páginas web, pero en todas las páginas web se va a ver diferente aunque sea utilizando la misma plantilla, porque hay un proceso en la variabilidad que nace de la necesidad de personalizar o customizar cualquier información para que sea digerida y por eso se habla de un contenido mutable y líquido, ¿sí? También aparece la escalabilidad como un proceso que se desarrolla a partir de esta variabilidad en la que yo puedo coger modelos y demos y reproducirlos en otros ambientes, ¿sí? Donde se puedan adaptar. Eh, digamos, en el caso de un software, por ejemplo, que trabaje con un software de la mano de un software contable en una empresa no sé, en una empresa de alimentos y que este mismo código fuente, esta misma plantilla me sirva para ejecutarlo y personalizarlo en una empresa de modas que va a manejar información totalmente diferente, ¿cierto? Y empiezan a automatizarse los procesos. Digamos que el sistema se va volviendo cada vez más inteligente, cada vez más recursivo, cada vez va creando más interconexiones, que si lo comparamos con el cerebro humano, la manera de aprender del ser humano es a partir de cuando aprende una nueva forma de moverse o un instrumento o una nueva lengua, ha creado nuevas conexiones neuronales y esas conexiones van haciendo que el cerebro se vaya, digamos, alimentando de otras conexiones, es decir, se va desarrollando.
Y esto habla de la plasticidad, por no decirlo así, la neuroplasticidad del cerebro humano también reflejado en la máquina, ¿sí? Que al aprender comportamientos y rutas de conexión, ¿sí? De comunicación, usa esas nuevas rutas para abrir otras nuevas y reconectarse en sí el sistema y se alimentando de los nuevos aprendizajes. Porque si nos quedamos en la automatización de alguna manera, se estancaría el desarrollo tecnológico. Por eso la variabilidad nace de esta necesidad de seguirse adaptando a las necesidades de las personas, ¿sí? Y como las personas son tan diversas y diferentes, por eso se desarrolla la personalización y la escalabilidad para poder adaptar un sistema, un software, una obra en diferentes y distintos ambientes donde pueda ser digerido. Por eso se habla de un contenido líquido. Y la interconexión y la interactividad obviamente aumentan porque a mayor personalización, mayor forma de tomar decisión y tener control sobre el objeto en sí. Entre comillas, hay un control sobre el objeto, pero el objeto está diseñado para seguir, digamos, las indicaciones preestablecidas que ya me han condicionado desde mucho antes, ¿sí? Las actualizaciones es como cuando hablamos de Windows 10, 9, 8, es el mismo software, pero cada vez se va sofisticando más, utilizando nuevas funciones. Lo mismo pasa con los software de diseño que vemos que hablamos de la Adobe CC6, CC8, CC10, bueno, y lo mismo con los plugins en las páginas web, con las versiones de WordPress, WordPress 6, WordPress 8 y así todos los plugins, todo se tiene que ir actualizando porque necesita crear nuevas conexiones. Es como el desarrollo de la mente y de los aprendizajes mentales también lo hace este sistema de la tecnología, que se tiene que estar alimentando constantemente y crear nuevas conexiones. Y de ahí es que se desarrolla la tecnología desde la variabilidad. Y por último, nos vamos a hablar de la transcodificación, que es otro proceso que se da a partir de todo este desarrollo de la tecnología y a partir del proceso de pasar la información, los productos, lo que nosotros producimos como artistas, por las computadoras, por las máquinas que codifican o descodifican, digamos, abren, desentraman el, la información, ¿sí? Y no la pasan de alguna manera desde su ecología, desde su ambiente. Y de alguna manera ese paso, digamos, por esa tecnología podría llevar a que esas obras, esas expresiones tengan un significado distinto o le añadan o potencian el significado. Entonces es susceptible de que una obra que yo hice en un cuadro tenga un significado, pero que en un formato digital tenga otro significado. Entonces es la lógica del ordenador la que nos empieza a ordenar a nosotros de alguna manera, nos empieza a condicionar también, en el sentido de que nos da tanta libertad de que podemos escoger lo que nosotros queremos. En el caso de los celulares, yo puedo tener mi celular en modo día o modo noche y poner el ringtone que yo quiera y poner las alarmas que yo quiera y poner el salvapantalla que yo quiera y todo lo vamos personalizando y nos va conduciendo a la individualización del ser. Cuando pues estaba antes la tecnología apenas desarrollándose, hablábamos de una estandarización, de una producción en masa para que todo fuera igual para todo el mundo,
y ahora la tecnología se ha desarrollado a tal punto que ya existe el tema de la personalización para conducirnos a la individualización, ¿cierto? Parece ser que de alguna manera en los procesos artísticos eso conlleva a que el artista se cuestione sobre si quiere ir desarrollando su arte sobre ese mismo patrón, ¿sí? O más bien puede utilizar la tecnología para atravesar su mensaje por la tecnología y que éste le devuelva realmente lo que nos podría develar el verdadero fin del arte atravesado por la tecnología. Condiciona nuestra forma de organizar y acceder a la información y la forma en que se distribuye y se recepciona, digamos, esa transcodificación de la información conduce a unas nuevas interpretaciones, a unas traducciones, una lógica de ordenador que permea toda nuestra cultura y nuestra lógica eh, va siendo absorbida o vamos absorbiendo la lógica de las computadoras, de las máquinas, para poder empezar a expresarnos desde esa cosmogonía del ordenador. Entonces es como una cosa para reflexionar intensamente, sobre todo el artista que es el personaje que se pregunte, se cuestiona sobre todas estas cuestiones del arte, cómo va, cómo puede, digamos, usar la tecnología, siendo que es una tecnología que eh, puede darle un significado distinto o complementar el significado de su obra, de qué manera lo pueda hacer para no ir por el mismo rumbo que está cogiendo la tecnología, de cada vez ser más sofisticada y cada vez ser más personalizada y cada vez de alguna manera le da tanta libertad al ser humano de escoger lo que quiere, pero en un sentido de que también le está cerrando las posibilidades en el tema de la personalización. Es decir, que me conoce tanto esta aplicación que ya sabe todo lo que a mí me gusta, pero si algún día yo quisiera ser otra persona, no podría. O sea, cómo va modelando la tecnología la identidad, ¿sí?, de las personas. Y cómo podemos escapar de esa personalización y de ese moldeamiento de la identidad. Es algo cuestionable, bueno, algo por lo que hay que preguntarse como artista. Voy a traer un ejemplo de una artista muy, digamos, muy famosa ella. Ella se llama, ella se llama, la tengo acá presente, esta artista, digamos que usa la tecnología en pro de, digamos, de huir de las tendencias. Ella fue a la cárcel de Guantánamo, digamos, hizo todos los permisos que tenía que hacer para desarrollar un proyecto con un preso que había sido encarcelado, a los 12 años de edad, acusado de conspirar contra el gobierno, de ser espía. De 12 años fue encarcelado y fue torturado y mantuvo todo lo que le quedó de infancia y parte de su adolescencia en la cárcel. Entonces ella hizo un estudio
en la cárcel, dentro de la cárcel, para moldear la figura de él sentado en una silla, virtualizarlo y sacar la imagen de él escalada en un tamaño súper gigante para que en una sala afuera de la cárcel, en otro lado, lejos, pudieran interactuar con la estatua de esta persona, ¿sí? Personas que a través de la obra de esta artista pudieron conocer la historia de vida de esta persona que fue injustamente encarcelada, fue de alguna manera eh, torturada por mucho tiempo, por muchos años, y cómo esa es, gracias a la obra de esa artista, esta persona de alguna manera puede, eh, encuentra el reconocimiento de otras personas que de alguna manera sienten, ¿sí? Y empatizan con la historia de vida y de alguna manera hay como un tipo de sanación para esta persona que estuvo encarcelada por tantos años injustamente. Y entonces ese escape de la cárcel de manera virtual reivindica de alguna manera los derechos que le fueron quitados a este preso. La artista se llama Laurie Anderson. Ella usa el recurso de la tecnología, ¿sí? Ella es músico, violinista, ella empezó a hacer una música, digamos, que no es para públicos normales y corrientes, sino que es para otro tipo de públicos. Inclusive hizo un concierto para perros eh, y hacía instrumentos con formas, con sonidos distintos. Es muy curiosa de la tecnología y en sus obras siempre ha utilizado la tecnología y cómo esta vez utilizó la tecnología para de alguna manera desafiar eh, algo que estaba, digamos, impuesto en un sistema de gobierno, ¿sí? Que no, dentro del cual no se puede denunciar la violación de los derechos humanos que se hayan perdido, pero sí a través de su obra pudo de alguna manera ayudar a sanar a esta persona que estuvo presa tanto tiempo. Entonces, es como el papel del artista dentro de esta atmósfera, esta ecología de la comunicación que nos lleva mucho al consumo de información rápida, fugaz, líquida, bueno, en fin. Bueno, hasta aquí es mi presentación sobre este tema. Estas reflexiones, vuelvo y repito, son tomadas del libro del Lev Manovich. Es un profesor de informática de la Universidad de New York, de Estados Unidos, que se pregunta sobre sobre los nuevos medios de comunicación y cómo se desarrolló el arte también de la mano de este desarrollo tecnológico. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.